jóvenes también, ¿no? Como tú decías hace un momento, es verdad, porque de alguna manera la ciudadanía también está buscando liderazgos de mujeres y de jóvenes. Entonces, parecería, lo hablábamos en el anterior programa con Yerko, de que todavía estamos viviendo en un mundo absolutamente patriarcal y machista, donde las mujeres todavía no estamos pudiendo en grandes bloques sacar la cabeza y mostrar estos liderazgos. Al final, si cuentas, o sea, podemos contar con los dedos de las manos, ¿no? Cuando yo creo que ya la población está buscando nuevos liderazgos, está buscando en las mujeres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu trayectoria también en esto? Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Poder, el espacio donde analizamos los temas que marcan la agenda y afectan a nuestra sociedad. Hoy ponemos el foco en una realidad urgente y alarmante: la violencia y el acoso político contra la mujer en Bolivia. En un país donde las mujeres han conquistado espacios de liderazgo y participación política, también han enfrentado ataques, amenazas y una constante resistencia por el simple hecho de ejercer. ¿Cómo se manejan estas violencias? ¿Qué mecanismos existen para combatirlas? ¿Se está garantizando una democracia realmente inclusiva? Contamos con la presencia de la diputada Luisa Nayar y siempre es un honor estar con Jimé Beotegui. Gracias, qué programón que vamos a tener hoy. Sí, bienvenida, Luisa. Bueno, con la Jime siempre estamos hablando en Voces de Poder de visibilizar el talento de las mujeres desde todos los ámbitos. Y yo creo que eres una de las mujeres que se ha destacado en todos estos años por tu consecuencia y tu lucha política, ¿no? Gracias. Pero también hay que hablar del tema de lo que significa esta violencia política hacia las mujeres. Mujeres jóvenes, inteligentes, como tú, que no estamos en cuotas biológicas, sino ejerciendo una verdadera representación de género. Y hay varias experiencias ahí de violencia. A ver, contanos la primera que has vivido. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Para mí es un honor compartir con las dos Jimes. Son mujeres geniales, así que gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos acompañan. Bueno, no es muy grato este tema, ¿no? Porque antes de ingresar en la política, me acuerdo que yo siempre iba a charlas, a conversatorios de formación, de intercambio de criterios, debates. Y entre ellos muchas veces, por ejemplo, me vino a la cabeza una de las intervenciones de Jimena Costa, justamente ya que hablamos de Jime, que es capísima igual. Y me acuerdo que nos contaban las cosas que vivían desde el Parlamento y yo decía, ¿cómo puede ser? Y esto más o menos lo recuerdo, tendría unos 20, 21 años, pero ahora ya en el ejercicio de la política uno lo vive en carne propia, ¿no? Uno de los peores temas que me ha tocado vivir en esto ha sido cuando fiscalicé al alcalde de Santa Cruz, al señor Johnny Fernández. Recordarán ustedes que hace 2 años fue la peor epidemia en Santa Cruz del dengue. Fue la peor etapa después de 15 años. ¿Y por qué decimos esto? Porque hubieron 37 personas fallecidas, de las cuales 34 eran niños. Y obviamente, preocupada por esta situación, decido fiscalizar e inspeccionar los centros de salud de Santa Cruz. Y sucede que 7 de estos centros de salud estaban cerrados o en desuso cuando estábamos en medio de esta crisis y mientras tanto el alcalde de Santa Cruz en sus paseitos en yate, ¿no? Todos están en su derecho de vacacionar, pero no a perjudicar a la ciudadanía que necesita una atención de salud. Nosotros, juntamente con ciudadanos de distintos barrios, realizamos las inspecciones, hicimos las solicitudes respectivas en la alcaldía y la respuesta fue negativa. Producto de eso decido presentar una denuncia penal por incumplimiento de deberes en contra de este individuo. Y la respuesta es que luego de haber presentado la denuncia, llega una turba de funcionarios públicos a mi domicilio. Mi casa era con rejas. Yo estaba en un barrio, estaba en la Villa Primero de Mayo, y a eso a las 4 de la tarde me llama mi madre. Hija, hay una turba de gente aquí afuera de la casa que están con pausas, están con huevos, están trayendo carteles.
Resulta que el honorable, entre comillas, alcalde de la ciudad había dispuesto que ciertos funcionarios de la alcaldía, mayoritariamente mujeres, porque instrumentalizan a la mujer, dicho sea de paso, se desplegaron hasta mi domicilio y empezaron a tirar los cohetes adentro de mi casa, empezaron a tirar huevos. Yo estaba lejísimo, me acuerdo, y mi madre pues estaba preocupada, ¿no? Y estaba sola en mi casa, entonces llamó a mi otra hermana que estaba cerca, llegó antes, y cuando salió a abrir la reja, le pegaron, a tal punto que le hicieron sangrar. O sea, uno se pone a pensar y dice, ¿a qué grado puede llegar esta gente? Porque es inadmisible que porque vos estés cumpliendo tu trabajo, que porque estés buscando precautelar la vida de la gente, resulta que hasta agredan físicamente a tu madre, que no tiene absolutamente nada que ver en el asunto, ¿no? Y obviamente presentamos la denuncia penal como correspondía, sin embargo, la tiranía judicial los deja en la impunidad. Incluso pusimos nombres en la denuncia de 2 funcionarias de la alcaldía que identificamos gracias a las denuncias de los propios vecinos y no pasó nada, ¿no? ¿Qué hay para protegerse de esta violencia política que sufren las mujeres, como tú, que haces escuchar la voz, que estás defendiendo, en este caso, la salud de la población frente a eso? Una denuncia penal no prospera. ¿No hay otro mecanismo dentro de la asamblea o para denunciar esta violencia política, instancias éticas? ¿No hay? Lamentablemente no existe, no tenemos una ley que es la ley 243, pero que no funciona. De hecho, recordarán ustedes que hubo una concejal que fue asesinada Claro, Juana Quispe. y han tardado 11 años en dar una sentencia. Entonces, es realmente inadmisible y preocupante que tardes 11 años en sentenciar a alguien que mató a una persona. Pero este caso es mujeres, ¿no? O sea, estamos viendo que están surgiendo liderazgos como el tuyo, los quieren acallar y no lo logran, lo cual me alegra, nos alegra muchísimo a todas las mujeres. Pero ¿por qué contra las mujeres? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no es solamente un tema de género, sino también es generacional, ¿no? Porque la mayoría de las personas que han destacado, al menos en esta gestión dentro de la Asamblea Legislativa, somos mujeres y somos jóvenes. Sí. Está la diputada Luciana Campero, está la senadora Andrea Barrientos, está la diputada Toribia Lero. Entonces, obviamente, pues, vemos, sí, evidentemente somos mujeres, en otros casos somos jóvenes y somos mujeres y sufrimos este tipo de agresiones, ¿no? Por ejemplo, otro caso que recuerdo es el del diputado Juan José Jauregui, colega, por desgracia. Bueno, entonces resulta que se me invita a mí a un debate en un medio de televisión a nivel nacional a debatir con 2 parlamentarios del MAS, pero nunca se me informó que el diputado sería el señor Jauregui, se me había pasado el dato de que sería una parlamentaria del MAS. Y cuando me topo con esta sorpresa de que me lo sientan a mi lado, por ética yo no puedo compartir espacio con alguien que ha sido acusado de pedofilia. Que se le presentaron audio, fotografías y videos constatando esta denuncia y resulta que son rechazadas en el Ministerio Público. Son rechazadas en 2 instancias y obviamente no se lo investiga. Es como que usted, Jimé, vaya y presente una denuncia contra alguien que ha realizado algún tipo de delito contra usted y de lleno le digan, ¿no sabe qué? Ni siquiera lo vamos a investigar, aunque usted tenga las fotos, los videos, los Es audios. una barbaridad. Nada. Entonces, no puedo compartir espacio con alguien que goza de esta impunidad, que ha sido acusado de cometer delitos sexuales contra menores, al igual que sus jefazos morales. Entonces, les digo, discúlpenme, no se me informó que vendría este señor, paso a retirarme porque es un acusado de pedofilia. Respeto a las periodistas que me están entrevistando, respeto a las mujeres, respeto a las niñas, me respeto a mí, así que me voy. Por nada más, proceso penal. La denuncia se admite en mi contra
pero no se admite la denuncia en contra de este individuo. Entonces, acá vemos cómo se instrumentaliza esta tiranía judicial que hace y deshace. Impunidad para los matones y las matonas de Johnny Fernández, impunidad para un acusado de pedofilia como el señor Juan José Jáuregui, pero sí persecución penal para quien se rehúsa a debatir con una persona descalificada como Jáuregui. Es una mezcla muy peligrosa, ¿no? Porque si bien hay esta ley que tú has dicho, la 243, que es una ley contra el acoso y la violencia política a las mujeres, que está enmarcada dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Está en tratados internacionales, la protección de la cual Bolivia se ha suscrito. Sin embargo, cuando uno ve el acoso que están sufriendo las mujeres, argumentan algunas con las que yo he podido conversar también, que es nuestro liderazgo está incomodando de tal manera que se está volviendo una violencia sistemática contra nosotras las mujeres que están en actividad política. Jóvenes también, ¿no? Como tú decías hace un momento, es verdad, porque de alguna manera la ciudadanía también está buscando liderazgos de mujeres y de jóvenes. Entonces, parecería, lo hablábamos en el anterior programa con Yerko, de que todavía estamos viviendo en un mundo absolutamente patriarcal y machista, donde las mujeres todavía no estamos pudiendo en grandes bloques sacar la cabeza y mostrar estos liderazgos. Al final, si cuentas, o sea, podemos contar con los dedos de las manos, ¿no? Cuando yo creo que ya la población está buscando nuevos liderazgos, está buscando en las mujeres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu trayectoria también en esto? Bueno, Jime, yo creo que sin lugar a dudas la inclusión de la mujer, la inclusión de los jóvenes, la renovación generacional es un paso fundamental para la política y salir de este viejo esquema de la política tradicional, ¿no? Y es por ese motivo que también hemos evidenciado que estos cuadros que he mencionado con anterioridad también han demostrado un accionar totalmente distinto y ajeno a esa política tradicional, y no solamente mujeres, hay varones también destacados, en este caso el diputado Jairo Viteras, que también es joven, el diputado José Manuel Ormachea, y este accionar de la juventud pues te demuestra que queremos un cambio, que queremos una renovación generacional también en este marco de la política, también obviamente con esta inclusión de las mujeres, y yo creo que es una tarea que debemos desarrollar y que no podemos dejar a medias, como se dice. Creo que Comunidad Ciudadana, o más bien afirmo que Comunidad Ciudadana tiene la mayor participación de jóvenes dentro de la Asamblea Legislativa, pero además la mayor participación de mujeres también dentro de la Asamblea Legislativa. De hecho, 8 de 9 de las primeras senaturías de Bolivia estaban encabezadas por mujeres. Entonces, yo creo que es importante que resaltemos eso y sin dudas creo que todavía hay que seguir avanzando y hay que... ¿Cuántos años estás en la política? Bueno, a ver, empecé en el activismo ciudadano el año 2015. Casi son ya 10 años van a ser. Claro, muy joven y Muy sigue siendo joven. joven. Y sigue siendo joven. Mira vos, estaba revisando sobre la cultura de denuncia. Desde la ley 243 del 2012 hasta la fecha, han habido 515 casos de mujeres que han denunciado acoso. Y estos son datos de la Fiscalía, del Ministerio Público. Falta ver cuánta información se ha quedado ahí con la amenaza de que denuncien también. Solamente 2 con sentencia condenatoria. Entonces, ¿de qué sirve tener la ley si no tienes las autoridades judiciales, si no tienes un sistema que te va a amparar? Porque la ley lo que hace es prevenir, atender, proteger la actividad de las mujeres en política, ¿no? Recién has tenido otro caso de que se han denunciado de violencia con el diputado Vázquez. Con el asesor de Tuto Quiroga, Asesor. Luis Vázquez Villamor. Luis Vázquez, sí. Bueno, lamentablemente esa es parte de la política tradicional, ¿no? A lo que hacía referencia minutos atrás. El señor Luis Vázquez es un viejo político tradicional que tiene que recurrir a la mentira, que tiene que recurrir a la calumnia para atacarme porque no tiene ningún tipo de argumento real en mi contra.
Y bueno, pues eso es lo que conocen lamentablemente los de la vieja política tradicional, es la única forma en la que él conoce de hacer Pondremos un política. contexto. Luisa hace un llamado a la unidad. Es lo que hace y es lo que hemos visto en datos, encuestas, entrevistas. Lo que la población boliviana quiere es unidad. Sí, Unidad en base a un programa, a un plan de gobierno, no en base a una candidatura. Eso es lo que tú has dicho. exactamente. Y Vázquez Villamor arremete y dice que es un tema de cuoteo. Lamentablemente, ¿no? Por eso digo que tienen que recurrir a estas mentiras y a estas calumnias, pero hagamos énfasis en lo siguiente. La unidad no debe ir en torno a personas, no debe ir en torno a liderazgo. Hemos visto que básicamente es como que en este momento existe un compromiso entre todos estos actores de la unidad que tengan un anillo de matrimonio, pero que salgan a los medios de comunicación esta pareja a decirse ciertas cosas, entonces todo el mundo va a decir, ¿qué pasa? Claro. ¿Acaso no van a casarse? Su casamiento es hasta el 18 de abril. ¿Se van a casar o no se van a casar? Este tipo de actuaciones genera una incertidumbre Totalmente. y en ese sentido, recogiendo la demanda ciudadana, la preocupación de la gente es que decido presentar una propuesta a este bloque de unidad. Este bloque de unidad que no tiene dueño, porque creo que cientos y miles y millones de bolivianos somos tan propietarios de este bloque de unidad como cualquier otro, porque es una demanda legítima de la gente, a proponer que justamente primero se inscriba la alianza política, volviendo al ejemplo del compromiso y del anillo del matrimonio, ya que hasta el 18 de abril tendría que firmarse el matrimonio, tendría que concretarse y obviamente este es el plazo que ha brindado el Tribunal Supremo Electoral hasta el 18 de abril. ¿Qué significa inscribir la alianza? Significa que presenta un programa de gobierno mínimo concertado entre todos quienes somos parte de este bloque, pero además significa que se van a inscribir todas las organizaciones políticas que son parte antes de definir quién va a ser el candidato o la candidata del bloque de unidad democrático. ¿Por qué? Porque si definimos quién va a ser primero el candidato, quién va a ser la candidata, quizás el candidato perdidoso decida ir a insistir por fuera de este bloque de unidad y esto va a dividir el voto. En este momento crítico, creo que nosotros no podemos darnos el lujo de ir a dividir, de ir a dispersar y de darle más incertidumbre a la ciudadanía. Son 20 años de un modelo populista que nos ha conducido a la ruina. Son 20 años de un sistema que nos está dejando con escasez de dólares, escasez de combustible, falta de empleo y los cientos de problemas que conocemos todos los ciudadanos bolivianos. Entonces, si nosotros creemos verdaderamente en que debe realizarse ese cambio, pues deben garantizarse que mínimamente vas a poder concertar este programa y que vas a inscribir una candidatura única. Yo lo veo muy coherente, es un pedido muy coherente que recoge el pensamiento de los bolivianos. Pero se ha visto que el hecho de que sea una mujer joven, que lo pida y que lo diga, ha provocado esa reacción. Pongamos en el contexto de que esta misma propuesta o esta misma solicitud la haga Carlos Mesa. Ah, qué bien, pero la ha hecho Luisa Nayar. Claro. Eso creo que es algo que ya se advierte y eso es bueno, ¿no? Porque antes eso se hubiera dejado pasar. Yo creo que todo este tiempo también ha servido mucho para visibilizar talentos políticos, coherencia política, representación regional. Entonces, ya cuando hay una nota disonante, al tiro ya, por ahí no funciona la justicia, pero sí funciona el control social, ¿no? Y dicen, esto es acoso a Luisa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ese mecanismo también es una parte de ir mostrando este tema, y como dice la Jime, si le hubiera dicho un hombre, posiblemente eso no hubiera tenido mayor repercusión o se hubiera manejado bilateralmente de otra forma, ¿no? Y no hay una sanción penal, como usted bien dice, pero sí hay una sanción moral. Y el claro ejemplo ha sido el del señor Jáuregui, el de este individuo, Vázquez, el de Johnny Fernández. Johnny Fernández,
Y hay otro más, esta es la cereza de la torta, como decimos. Cuando salieron los resultados del censo, resulta que entrevistan al señor Eduardo del Castillo y dice que yo no puedo fiscalizar porque no tengo hijos. Que Eso no fue, puedo. sí, eso no es violencia, es Sí. machismo, es discriminación, no, ya no sé el nombre. Entonces, buscan en realidad hasta distraer la atención del tema realmente importante, que era la objeción a este Censo Nacional de Población y Viviendas que borró de un plumazo a más de 1 millón de ciudadanos bolivianos. 1 millón de ciudadanos bolivianos que van a peregrinar por la atención de salud, que van a peregrinar porque sus niños puedan entrar a las unidades educativas, que van a peregrinar por un espacio en una universidad pública, porque básicamente le están quitando recursos económicos a más de 1 millón de ciudadanos bolivianos. Entonces, esta situación es la realmente preocupante, pero buscaron atacar, distraer, etcétera, diciendo que no podía objetar Les este salió mal, censo ¿no? Porque totalmente. la población ha reaccionado. Pero ahí, si usted se da cuenta, propias parlamentarias mujeres del MAS salieron a secundar este tipo de declaraciones. Y esto te muestra la peor cara del masismo. Ay, Luisa, yo quería consultarte 10 años ya de trayectoria política. ¿Qué más tenemos de Luisa Anaya para el futuro? Bueno, te cuento que empecé yo en el activismo ciudadano desde el año 2015 en las plataformas haciendo campaña contra el no a la reelección de Evo Morales. Fui dirigente universitaria. De hecho, estudié 2 carreras, Derecho y Relaciones Internacionales. Entonces, cuando estaba en mi último año de Derecho, por desgracia mi papá se enfermó. Estuvo internado como 1 año y medio aproximadamente. Y ese mismo tiempo también estudiaba ya de forma paralela relaciones internacionales. Entonces, me acuerdo que venían las campañas estudiantiles y mi papá estaba en terapia. Entonces yo era uña y mugre con él y llegué a contarle, papi, te cuento que me están diciendo mis compañeros que me postule para ser secretaria ejecutiva de Relaciones Internacionales, pero no sé qué opinás, cómo lo ves, porque no estaba totalmente convencida porque yo había dicho, no, que me voy a meter en política, peor en la política universitaria. Y al final mi papá me dio el empujoncito, me dijo, no, metele, no sé qué. Me terminé metiendo y fui la primera mujer secretaria ejecutiva de mi carrera. Después de 10 años de que se había creado la misma, seguía en línea paralela en el activismo y ya en 2018 Gustavo Pedraza nos invitó a un grupo de plataforma a ser parte de Comunidad Ciudadana. Finalmente unos sí nos quedamos, otros se fueron y cuando ingresé ya formalmente a Comunidad Ciudadana fui encargada departamental de territorio y tendría 21, 22 años. Entonces era una responsabilidad nomás, ¿no? Entonces fuimos por las provincias, íbamos a los distritos, viajábamos de un lado a otro, y ahí uno pues se da cuenta de la realidad por la que atraviesa la gente, ¿no? Entonces fuimos avanzando en eso, luego vino el tiempo de las listas, finalmente fui primera diputada pluri por el departamento de Santa Cruz y se anulan las elecciones. Se anulan las El elecciones 2019. el 2019. En Santa Cruz, Carlos había sacado como el 49%, ¿no? En ese tiempo, sí, 49%. Y ahí quiero hacer énfasis de nuevo en que Comunidad Ciudadana tiene la bancada más joven y con más mujeres. Yo no conocía a Carlos Mesa y finalmente me terminó dando la confianza para que ocupe el primer puesto en la lista, ¿no? Entonces, se anularon las elecciones, volvimos al proceso. Me invitaron obviamente de otras agrupaciones políticas, pero yo decidí quedarme en Comunidad Ciudadana por los principios. No podía ser que a la primera de cambio esté de pasa a pasa, como decimos, por la confianza obviamente y porque habíamos trabajado por un proyecto para generar una alternativa a la ciudadanía. Entonces volví a postularme en el 2020 con Comunidad Ciudadana y bueno, de ahí Y hemos aquí ido está. avanzando y aquí estoy. Ahora, Luisa, has tenido un rol fundamental. Sos una diputada, una lideresa
trabajas mucho, estás comprometida en el trabajo, comprometida con la gente, como vicepresidenta, segunda vicepresidenta de la Cámara, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, has hecho un trabajo muy responsable, se te ha visto en los momentos conflictivos también junto a Andrónico Rodríguez en momentos donde se tenía que hablar sobre el tema judicial. También se te ve ahora en esta Comisión de Autonomía, fiscalizando, yendo a las provincias. Luisa Nayar es muy reconocida y tienes esa fórmula perfecta. Preparación, formación, valores, principios, mujer, joven, conoces el país y una candidatura a la presidencia, a la vicepresidencia. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, justamente estamos en una etapa ya casi electoralizada y si ustedes me preguntan, sí me gustaría ser candidata. Sin embargo, creo que como propuse en este bloque de unidad, primero debemos inscribir la alianza, el programa de gobierno y luego vendrán las definiciones de las candidaturas. ¿Quién va a ser el candidato o la candidata que vaya a representar a este bloque de unidad? Dentro del bloque de unidad serías candidata porque está también Manfred por un lado, bueno, Johnny Fernández ya lo borramos, Sí, están, ampliando las hojas de papel, ¿no? claro, estarías dentro del bloque de unidad Yo soy parte del bloque de unidad y y la sí, candidatura estaría por ahí. me gustaría. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí. No, y yo creo que además, más allá del bloque de unidad, la gente está buscando una representación joven y de mujeres. De verdad, y yo siento que en los diferentes conversatorios que estamos con la Jime o en diferentes espacios, ese liderazgo tradicional está agotado. Entonces, creo que una mirada de renovación, ya sea en el bloque de unidad, como en la propia oposición del MAS, o lo que sea, de diferentes agrupaciones ciudadanas, ver jóvenes le puede dar otra cara al país. Y yo creo que en realidad esa es la cara de Bolivia, la juventud, porque la mayoría de los bolivianos ahora somos jóvenes, menores de 35 años, es la mayor cantidad de población votante, entonces en realidad esa es la Bolivia joven. En el bloque de unidad de los candidatos que están con mejores posibilidades o mayores posibilidades de ser elegidos está Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, ¿quiénes más están en el bloque de unidad? Pero todos son del occidente. Entonces estamos hablando también de que se podría estar dando una mirada regional, sumando a lo que es una mujer joven, preparada y conocedora de Bolivia. Claro, porque ahorita la única mujer es Amparo. Mm. Y en el MAS no, hasta ahora no hemos visto mujeres, ¿no? O sea, no se ha visibilizado candidatas mujeres. Bueno, habrá que esperar los binomios, pero yo sí creo que los políticos hoy en día tienen que estar muy atentos a los liderazgos de las mujeres como tú, ¿no? Muchísimas gracias, Jimé. Lo que decía en el anterior podcast, María José Rodríguez decía, no sé si los candidatos están conectando con las necesidades y las demandas del pueblo boliviano. Y está claro, el pueblo boliviano quiere renovación, el pueblo boliviano quiere unidad. Y hay una corriente muy fuerte sobre el liderazgo femenino, la capacidad que han demostrado, que estamos demostrando las mujeres en este último tiempo, que ha costado mucho además, ¿no? Lisa, yo quiero preguntarte en tu mirada, estos ojos de mujer, que yo creo que siempre son diferentes. ¿Cómo tú enfocarías la lucha contra la pobreza en nuestro país que tiene rostro de mujer? Y también cómo miras el tema de la violencia, no solo la violencia política, ¿no? Sino la violencia que es un problema endémico en nuestro país, el tema de los feminicidios, eso de que nos matan por el solo hecho de ser mujeres. ¿Cómo encararías estos temas? Bueno, son temas sumamente complejos, son temas que realmente le llegan al alma y le duelen a uno. Mire, debo decirle que he vivido de muy cerca el feminicidio de la mamá de mi mejor amiga. Entonces, realmente lo he vivido básicamente casi en carne propia porque es como de familia, por así decirlo. Y yo creo que esto es ya hasta una causa personal, ¿no? Porque en reiteradas oportunidades, no solo en este caso, sino en muchos otros,
hemos visto que han tratado de dejar en libertad a quienes cometen este tipo de hechos, ¿no? Y así podría seguir contando y narrando otro tipo de anécdotas también de personas cercanas vinculadas a la violencia, vinculadas a la falta de pago de pensiones familiares y así sucesivamente, que uno conoce y que recibe también denuncias casi a cotidianidad. Yo creo que todos estos problemas recaen por la impunidad. Recaen por la impunidad, ¿por qué? Porque podés hacer pedofilia y quedás libre. Podés ser un feminicida y te dejas libre. Podés no pagar las pensiones de tus hijos y estás muy suelto de cuerpo lavándote las manos. Creo que es primordial que logre zanjarse y resolverse el tema de la vía judicial, pero no solamente eso, Jimena, sino que también es importante llevar adelante medidas preventivas para que estos hechos no sucedan, porque si solo nos vamos a la sanción, los hechos se van a seguir produciendo, van a seguir incrementándose. ¿Por qué? Porque no estás atacando el problema. Entonces tenés que implementar medidas y políticas de prevención para que estos hechos no sucedan desde las unidades educativas, desde la universidad, en la propia familia, obviamente. Yo creo que esto también se debe conversar, pero ahí ya uno no puede llegar ni meterse, pero sí creo que se deben implementar políticas preventivas. Y bueno, ¿qué le puedo decir en cuanto a lo económico? Hay muchísimo por hacer. Mientras se siga con este modelo fracasado del populismo autoritario del MAS, vamos a estar perdidos, vamos a seguir en mal camino. Vemos que no existe una apertura mínima para poder llevar adelante un cambio desde las filas del masismo. Y para cambiar eso hay que cambiar de gobierno. Un gobierno que tenga autoridades que realmente estén dispuestos a solucionar los problemas de la gente. Debemos achicar el gigantesco aparato estatal, sin lugar a dudas. Debemos generar alianza público-privada. Debemos llevar adelante medidas de incentivo para quienes generan empleo, para quienes producen, para esa gente que apoya el desarrollo económico de nuestro país. ¿Por qué? Porque en este momento está prácticamente asfixiada, ¿no? Yo he escuchado que uno de los temas muy ausentes en las propuestas o en esta campaña que tienen los precandidatos es el tema ambiental. Esa mirada con el enfoque ecológico, ambientalista, porque yo te he visto como activista y has estado denunciando también la impunidad con relación a quienes provocan incendios forestales, también las leyes incendiarias. Has sido una de las denunciantes y ese es un tema que está ausente ahorita del debate. Bueno, y es un tema sumamente grave, ¿no? El año pasado se nos ha quemado 10% del territorio nacional. 10% del territorio nacional y no ha pasado nada. Por aquí no pasó una mosca, más o menos. Son temas que Entonces, sí. es un tema alarmante. Se han quemado cerca de 25 millones de animalitos. Se ha quemado el 10% del territorio de nuestro país. Y por si fuera poco, ¿saben cuántos presos hay producto de esto? ¿Y cuánto han pagado de sanciones? Cero. Cero presos. Estuvieron arrestados, pasaron sus 8 horas de arrestito, los soltaron y la sanción fue ir a plantar 1000 plantines. ¿Sabemos si los han plantado? No lo sabemos. Pero esta situación no puede seguir desarrollándose de esta manera. Nosotros, juntamente con otros parlamentarios de Comunidad Ciudadana y de Creemos, planteamos un proyecto de ley hace casi 2 años, la ley Pachamama No Más Fuego, que incorporaba aspectos fundamentales, el de la prevención de los incendios, porque todo esto se puede paliar si lo prevenimos, al igual que los casos de la violencia, de los feminicidios, etcétera. Presentamos el cuadro de las acciones que se deberían hacer para la prevención. Presentamos la modificación al Código Penal para la sanción, porque no hay básicamente cárcel para estos ecocidas. Y presentamos también dentro de este mismo proyecto de ley el tema de, obviamente, reforestar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es nomás meterle, quemar todo e irte feliz de la vida a tu casa. Entonces, la falta de voluntad política del MAS nos conduce a que lamentablemente de nuevo en 4 o 5 meses estemos con el país quemándose de nuevo. Esto, reitero, va a cambiar cuando cambiemos de gobierno.
Ahora hay intereses también empresariales, ¿no? Porque bueno, yo digo, generalmente somos más las mujeres las que estamos hablando de derechos humanos, las que estamos defendiendo ciudadanía, las que hablamos del tema del medio ambiente, pero siempre hay a veces otros intereses donde además en los grupos de poder está concentrado más en hombres, ¿no? Entonces, siempre hay este dilema de enfrentarnos a las jerarquías y a la subordinación del poder. ¿Cómo crees que podemos enfocar en los próximos años este tema del medio ambiente? Somos el pulmón de América Latina en Bolivia. Tenemos esta hermosa Amazonía. Pero mientras estemos hablando de esta minería que destruye, que no regenera, no sé, yo todavía no creo que haya una Ahora economía también va a sana, ser ¿no? el tema del litio, ¿no? El tema del Claro. litio. O sea, ¿quién está poniendo en la mesa estos debates? Bueno, en general somos las mujeres, pero ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas, entre el tema económico y entre el tema medioambiental. Y hay aspectos fundamentales porque no son solamente los incendios, ahora va a ser el tema del litio, ahora está la explotación ilegal de oro, la contaminación del agua producto de esto. Entonces hay una serie de elementos que deben tratarse en relación a este tema y creo que es algo que debe abordarse casi de inmediato. Claro, son políticas públicas, ¿no? Más allá de que esfuerzos individuales o que sea solamente la empresa privada que aparece, digamos, en el Pacto Global o estos temas. Y por ejemplo, ahí la empresa privada es la primera en promover las medidas de solidaridad, por ejemplo, cuando han sucedido estos incendios, hemos visto que han destinado miles y miles prácticamente antes que el gobierno y que lógicamente este gobierno buscó dilatar hasta el último momento la declaratoria de desastre ambiental a nivel nacional. No podemos esperar a estar en un punto de desastre para recién tomar las acciones y las medidas necesarias. Y en algún momento Carmiña Paz, que es la jefa Sí, de bomberos, o sea, bomberos, ella nuestra como anda comandante. peregrinando, ¿no? Por aportes, porque no había botas, porque no había los insumos necesarios, cuando al final ella es la parte final del problema, pero ni siquiera ahí tenemos recursos, ¿no? Y ella tiene que estar ahora buscando por un espacio para su estación, los insumos, todo. Bueno, realmente es una Y problemática los compleja. bomberos voluntarios que son capísimos, Claro, por cierto. Costurando sus botas a mano porque se les están quemando, porque no tienen el material. Lágrimas, ¿no? Llorando, claro, exactamente. Esa es la gente que ha puesto el pulmón para que nosotros estemos respirando. Y estos bomberos voluntarios, por si acaso, los que están consolidados básicamente todo el año, hace ya tiempo atrás, son también quienes capacitan a los bomberos comunales, porque los bomberos voluntarios que se capacitan en la ciudad obviamente no abastecen para pagar o sofocar estos incendios de esta magnitud, entonces ellos también se dan el tiempo de ir a capacitar a las comunidades, a estos ciudadanos que se convierten en bomberos voluntarios de las comunidades que están en primera línea. Esperemos que no se repita este año. Que no se repita Mientras porque no ya... cambiemos las políticas públicas, mientras no se abrogue el paquete de leyes incendiarios, mientras no se tomen medidas de prevención, mientras no se sancione realmente a los responsables, es mentirnos decir que no va a volver a suceder y que no es un hecho recurrente. Si no se asume con responsabilidad este tema, lamentablemente en 4 o 5 meses de nuevo vamos a estar ardiendo. Todo el acoso y la violencia política que hay contra las mujeres en Bolivia, yo creo que también voy a buscar algo acá. Ha sacado la valentía de las mujeres, el resistir, el decir, no, acá no nos dejamos. Juana Quispe no murió en vano el 2012, cuando como concejala, el alcalde de Ancoraime y el presidente del consejo la mandaron a asesinar o la asesinaron. Esa mujer no murió en vano, porque ahora vemos el surgimiento de lideresas jóvenes, valientes, como Luisa Nayar, que hoy nos acompaña, y que vemos el futuro en Bolivia con rostro de mujer. Sí, contundente además, me encanta tu inteligencia, la forma en que estás enfocando una visión de país distinta, donde obviamente las mujeres tenemos que ser protagonistas. Muchas gracias a Gracias. las dos. Muchas gracias. Gracias, Luisa, por estar acá. Las gracias a ustedes. Ya estamos cerrando. Ajá, sí. Bueno, unas palabritas. No nos olvidemos que la nueva Bolivia la construimos con compromiso y con patriotismo. Así que comprometámonos y construyamos un futuro mejor para todos.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Ven? Eso es Voces de Poder.